CSAP, Sistemas Aplicativos, presenta un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad, con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos. Buenas tardes y bienvenidos. Conmigo tengo a dos invitados especiales, a Jorge Utrera y Alberto Higuera. Jorge Utrera es el actual gerente del departamento de Digital Forensic and Incident Response, o sea, forenses y respuesta a incidentes, que es parte del CERT de CISAP. Antes de tener este puesto, él era el gerente del departamento de ingeniería y el oficial de seguridad corporativo. Tiene más de 20 años de experiencia en seguridad de la información y más de 40 años en tecnología como tal. Graduado como ingeniero en electrónica de la Universidad de Kaiserslautern de Alemania, con especialización en robótica automatizada de procesos y control neumático. Las certificaciones relevantes que actualmente tienen son en Case Certified Examiner, Computer Hacking Forensic Investigator, y ha sido conferencista y panelista frecuentemente en temas de seguridad de la información, y actualmente es catedrático de respuesta a incidentes en IRSI. Adicionalmente, tenemos a Alberto Higuera. Alberto Higuera tiene más de 24 años de experiencia en defensa de redes para evitar ciberataques. Alberto ha diseñado e implementado exitosamente estrategias de defensa en múltiples clientes en Colombia, tanto militares como privados. En sus manos no ha tenido ataques de ransomware, sus clientes no han tenido ataques de ransomware en más de 5 años. Él es un ingeniero de la Universidad de los Libertadores de Colombia, tiene un máster de seguridad de la información de la Universidad de Viu o Politécnico de Cataluña, y en la empresa ONA Systems, él fue parte de la gerencia de la oficina de proyectos y gerente de ingeniería. Mi persona, tengo más de 15 años de experiencia en seguridad de la información con una ingeniería de la Universidad de California de San Diego. Y yo tenía antes el puesto del director de servicios profesionales de CISAP y actualmente soy el director comercial para Colombia. Con esto vamos a dar inicio a nuestra charla de hablar del panorama. Pero para hablar del panorama del 2022 tenemos que empezar hablando de todo lo que vimos el año pasado para compararlo si esas expectativas realmente se cumplieron hoy en día. Y lo primero que vamos a hablar es ransomware. Ransomware del 2020 al 2021, en todo el 2021, vimos un incremento de 13% en esto, de los cuales 40% involucraron un software de escritorio remoto como RDP, y que nos indica que hubo un robo de credenciales, y un 35% a través del uso de correo electrónico, que son indicadores de phishing. Entonces, con esto se lo voy a pasar a Jorge para que nos cuente un poquito de qué estadísticas vio en términos de respuesta a incidentes y forense en la región. Gracias, Cristian. Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá de nuevo. Efectivamente, ransomware es el más grande de las amenazas de la región y del mundo entero. A nivel estadísticas, lo que voy a comentar ahora mismo es lo que nosotros como CERT hemos registrado. El número real debe de ser mucho mayor. Nuestra región no acostumbra a reportar los incidentes. Y a veces hay razones obvias de por qué hacerlo, pero lo que tenemos es de un total de 110, 120, 115 fueron incidentes, el 48% fue ransomware, o sea, la mitad, básicamente. Y seguido de otros ataques, vamos a hablar de ellos también, que por su impacto, ya el impacto de ransomware, para los que estamos en esto ya lo sabemos, es grave porque impide la producción de la empresa o de la entidad gubernamental.
Así que efectivamente ransomware es el primero, el segundo es compromiso de correo electrónico, el tercero es una combinación de malware y phishing, pero ahí yo veo que no son como incidentes independientes, porque los ataques modernos de ransomware pueden contener componentes de malware, de hecho lo tienen. Y los del compromiso de correo electrónico tienen sin lugar a dudas un componente de phishing. Así que si sumamos todos esos, entre ransomware, malware y phishing, estamos hablando de 65, 86% de todos los incidentes son relacionados a esos dos ataques. El resto es mucho menos, que son denegación de servicios, abuso de privilegios, sabotaje, ataques de fuerza bruta. Eso es lo que tengo para la región, año 2022, datos del CERT. Muchas gracias, Jorge. Y hablando de los datos del CERT, nosotros respondimos a un ataque gigantesco de ransomware en la región, que fue el ataque de Conti. Y lo interesante de estos ataques es de que Conti como tal funcionaba como una organización tal de seguridad. Es más, mucha de la gente que estaba metida en esa organización pensaba de que estaba trabajando para una empresa de seguridad de la información legítima. Tenían un departamento de recursos humanos, tenían un departamento de inteligencia, tenían un departamento para hacer pruebas de penetración, etc. Entonces, estos grupos que están haciendo ransomware como servicio son generan unas ganancias altísimas. Y eso nos da una interesante hincapié de las motivaciones que tienen estos atacantes. Alberto, contanos un poquito de casos de ransomware que hayamos visto en Colombia, ya que nuestros datos de CERT se mantienen muy limitados hasta ahorita en Centroamérica y República Dominicana. Creo que estás en mute, Alberto. No te escuchamos. Aquí estoy ya, perdóname. Creo que estamos hablando de 318 millones de ataques de ransomware solamente en un periodo de 6 meses para este año. Ha crecido más o menos un 200% en los últimos 2 años la gran incidencia de ransomware. En empresas de Colombia, hablando explícitamente de Estado, empresas de más de 10.000 empleados han tenido incidentes importantísimos donde se han borrado o el atacante ha borrado más de 230 teras. BlackByte atacó una empresa muy importante que puede considerarse infraestructura crítica o de función crítica para el pueblo colombiano, en el que hubo un ataque y hubo una retaliación sobre el ataque. O sea, atacaron 2 veces en menos de 4 meses. Eso no es algo que está sucediendo mucho en Colombia. 3 de cada 10 empresas están pagando el rescate de la información, pero solamente una de esas 3 está recuperando la información. Y la parte importante que toca analizar es que de esas 10 empresas que fueron atacadas, 6 están siendo atacadas en los siguientes 4 o 5 meses. O sea, hay una preocupación por restaurar el servicio, pero digamos que la higiene y las razones o las raíces del ataque, de los ataques de ransomware no se están atacando. ¿Vale? Ok. Siempre el mismo método, la penetración, el secuestro de la información, luego el despliegue del cifrado y la extorsión y el delito. Ok. Mencionas de que la raíz de ransomware no se está atacando. Contame, ¿cuál creerías que sería una forma de atacar esa raíz de ransomware? Mira, hay algo que se llama, un tema gigantesco que se llama ciberhigiene. Esa ciberhigiene quiere decir que quiero llevar a tener control. Son muchísimos temas. El punto número 0 es saber qué tengo, dónde está y qué servicios le está dando al usuario. Cuando yo tengo ese inventario, puedo empezar a generar estrategias. Cuando sé cómo funciona el negocio, puedo generar esas otras estrategias en esa otra segmentación. Cuando sé qué tiene que hacer el usuario dentro de mis sistemas computacionales, puedo decir hasta dónde debe llegar cada usuario. Temas que se van tomando
llamémoslo que por capas y por organización, en el que vamos tomando pedazos de la organización y le vamos colocando sus respectivos permisos, sus respectivas defensas y sus respectivos monitoreos para evitar que un ataque sea exitoso. Ok, Es un trabajo continuo, es un trabajo, llamémoslo largo, pero es un trabajo, llamémoslo de conocimiento puro del negocio y su relación con los sistemas computacionales que hacen que el negocio funcione. excelente. Ok, muy bien, interesante. Vale, gracias. Ahora, caminando al próximo tema, algo que estamos notando de que esto es una tendencia es de que estos dos ataques que son Business Email Compromise y tanto ransomware involucran mucho un factor humano. Y creo que esta es una tendencia que basado en el 2021, que nos reveló el DBIR de 2022, es que el 82% de las brechas involucraron un humano. Y es mucho más interesante que eso porque no solo involucraron un humano, sino que el 95% de todas las brechas tienen una motivación financiera. Y finalmente, el 80% de las brechas involucran a un actor externo. Entonces, no es alguien interno a la organización que nos está atacando realmente, sino que es actores externos que tienen una motivación muy clara y financiera. Y esto, regresando al incidente Conti, cuando estaban mandando sus cartas de secuestro, decían, lo único que queremos es que nos paguen, páguenos y terminamos el ataque. Que fueran a devolver los datos o no, nunca lo sabremos porque Costa Rica no pagó. Pero eso es lo que estaban diciendo ellos, que lo único que les interesaba era la plata, no era un tema político, era una motivación completamente financiera. Ahora, si estamos hablando de Beck, que para explicar un poquito qué es Beck, es un ataque en el cual se toma control de la cuenta de correo electrónico y después de estudiar al individuo que tiene por lo general el poder para mover plata o hacer transacciones, se envía un solo correo electrónico cambiando o divirtiendo los fondos a una cuenta en control del atacante. Pero, Jorge, en las pláticas que estábamos teniendo, tú me mencionabas de que hay otro tipo de incidente de Beck. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre este incidente? A ver, sí, hay varios esquemas de un BEC. Ah, y otra vez, así como, digamos, las estadísticas que mencionaba Alberto son públicas, pero las nuestras son muy limitadas. Así que cualquier cosa que veamos, en el caso de BEC hace un rato mencionaba, tenemos el 15% de los incidentes como BEC. Los esquemas son varios. El que explica Cristian es el básico, en donde por medio de ingeniería social se toma control de una cuenta clave, ya puede ser el dueño de la empresa, puede ser el de finanzas, y debo mencionarlo otra vez, el ataque es de muy baja sofisticación, pero como dijo, están siempre humanos involucrados. Una vez toman control de la cuenta, copian todos los mensajes de entrantes y salientes. Y con la paciencia, enorme paciencia, están meses observando cómo maneja financieramente la empresa. ¿Quién les debe? ¿A quién le deben? Y están constantemente monitorizando eso. El ataque sucede por lo general 4 a 6 meses después de haber tomado, ojo que no es tomado control de la cuenta, es simplemente una vez tomar las credenciales y de ahí recibir todos los correos a base de una regla para que puedan ser leídos. Entonces, digamos que 6 meses después se enteran de que le deben dinero a un proveedor, ese proveedor le dice, hazme el favor de pagarme, y ahí intervienen. Montan inclusive con esa, se le llama type of squatting, dominios similares en ambos lados, o sea, tanto del proveedor como del cliente que fue comprometido a la cuenta de correo, y toman control de las comunicaciones
y en el momento de solicitar el pago se hace el desvío. Hemos observado desde $25,000 hasta $1,500,000 en fondos movidos. A nivel de estadísticas, Estados Unidos tiene bastantes, Latinoamérica no he visto detalles, pero Estados Unidos tiene aproximadamente $3,000,000,000 que están siendo desviados por este tipo de fraude por año. Estos son números del FBI. Esto es en línea y es público. Si lo comparamos al ransomware, acuérdense que son las dos amenazas actuales, por lo menos de los últimos 4 años, en ese mismo, primero ransomware, después el compromiso de correo. La diferencia entre uno y otro, lo mencioné hace un rato, es que el ransomware me deja inoperante. Y el BEC va tras el dinero, directamente tras el dinero, y a nivel monto es 100 veces más grande el monto robado, digamos, defraudado en BEC que en ransomware. Okay. Alberto, en temas de Colombia, contanos, ¿has visto este tipo de ataques o ¿tenés alguna estadística relacionada a BEC en Colombia? Sí, el observatorio del CAI de la Policía Nacional, por ejemplo, el CAI virtual, nos habla de, hay oscilación de pérdidas entre $20,000 y $1,000,000 según la empresa afectada por este BEC. Ellos también tipifican mucho el hecho de que es un delito que está puesto como repito, como tipificación desde una ley de 2009, la 1273, que se llama hurto por medios informáticos y semejantes y transferencia no consentida de archivos. Hay una serie importante de recomendaciones por parte de ellos para evitar BECs, pero también viene otra estadística importante, pues, para ransomware y para BEC. La primera es que el 39% de las empresas saben que es un ransomware, el 18% de las empresas sabe que es un BEC. Es decir, nos estamos enfrentando a un nivel de ignorancia superior al 60 o 70%, combinado los dos, de este tipo de delito y de este tipo de crimen. Esas son las estadísticas que yo tengo en este momento. Muchas gracias, Alberto. Y lo interesante de BEC es de que probablemente esto es solo la punta del iceberg de lo que estamos viendo. Porque como es un ataque en el cual pierden plata, no necesariamente va a ser plata que quieren divulgarle al fisco puntualmente, de que la tienen por diferentes razones. Entonces puede ser de que las estadísticas que tengamos nosotros relacionadas a BEC sean mínimas comparado a lo que realmente está sucediendo en la industria. Pero algo que quiero que tomen en consideración cuando estamos hablando entre BEC y ransomware es que sí, las cantidades de plata que mueven con BEC pueden ser mucho más altas. Pero en ransomware, dado de que la naturaleza del mismo deja sentada a la empresa, para la empresa puede ser inclusive mucho más devastador un ataque de ransomware de lo que puede ser un ataque de BEC. ¿Ustedes tienen la misma opinión sobre esto, Alberto y Jorge? Sí, mira, el BEC va al punto, va al bolsillo y a extraer del bolsillo, mientras que ransomware es esa inteligencia recolectada dentro de la red, el capturar la información por una extorsión posterior, el destruir la información local, el parar la operación completamente de la empresa por no sé cuántas horas, el hacer el gasto de personal capacitado para recuperar la información y recuperar la operación. Y después de esto viene otro problema, que es doble. Si no me pagas, le digo a tus clientes que te ataqué. Entonces sí, es una cadena de delito muchísimo más grande. Ok, muy bien. Muchas gracias, Alberto. ¿Jorge? Sí, misma opinión. De hecho, mencionábamos que son, y esto va a seguir, las empresas, ya llamémosle empresas, las corporaciones que se dedican al ransomware, ya se usa el término crime as a service, están siendo cada vez más organizadas en lo que hacen, y
y bueno, hablaremos del tema de amenazas del futuro, de esas cosas. En BEC, los ataques vienen principalmente de África, de África del Oeste y puntualmente el 60% Nigeria. Eso se puede googlear también. FBI, cuando los puede agarrar es cuando se salen del país, lo mismo que los rusos, ¿verdad? Cuando agarran a algún hacker es porque están fuera de Rusia. En este caso es lo mismo con Nigeria. Son también muy bien organizados porque el esquema de poder diluir ese dinero y moverlo rápidamente, porque recuérdense, en el caso de un BEC, una gran diferencia con ransomware, se volvió popular, llamémosle, porque es totalmente anónimo el cobro, porque se usa, se acostumbra pedir en Bitcoin, en la extorsión. En el caso del BEC, todo el movimiento, absolutamente todo el movimiento sucede a través del sistema financiero legal. Entonces ellos, para poder apropiarse de los fondos, tienen unas organizaciones clase mundial y tienen, llamémosle, asociados en muchos países. La mayoría de desvíos son hacia países del sur de Asia. Léase Indonesia, Singapur, inclusive Arabia Saudita, China, hacia ahí, a Hong Kong, hacia ahí se mueven los fondos principalmente que desvían de BEC. O sea, ambos están bien organizados y otra vez el que más daño hace potencialmente y lo seguirá haciendo es ransomware. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Bueno, cambiando un poquito de tema, hablemos un poco de lo que esperamos para el próximo año en temas de amenazas. ¿Cuál creen ustedes que va a ser una de las amenazas más prominentes y por qué van a ser esas amenazas prominentes en el 2023? Sí, adelante, Alberto, ya te vi. Vale. Ransomware, porque las bandas criminales están ganando mucho dinero, negocios funcionando, a pesar de que es ilícito, sigue funcionando. Entonces, si un negocio sigue funcionando, pues está haciendo investigación y desarrollo. Desgraciadamente, eso es lo que está sucediendo. La superficie de ataque parece que se va a agrandar con IoT. Tenemos mucho IoT. Gartner habla de 43 billones de dispositivos, aumentando esa capacidad de superficie de ataque en el que podríamos hacer, o el atacante podría hacer usufructo, pues, de una vulnerabilidad y utilizarlo como vector de penetración, de entrega, de robo de información hacia las empresas. Las empresas, otra tendencia importante es que las empresas están pensando en ciberseguridad con mucha más seriedad. Está viendo este fenómeno, convirtiéndose el cibercrimen en la tercera economía más grande del mundo. Entonces, la concienciación, el hecho de convertir a todas las personas en una capa adicional de seguridad, a todos los empleados, está creciendo estadísticamente en el mercado. Esas son tres estadísticas que yo veo, o tres tendencias que yo veo en este momento, tal vez grandes. Aquí le doy la palabra a Jorge. Sí, gracias. No, estoy de acuerdo. Ransomware continuará por el año entrante siendo la amenaza número 1 regional y mundial. Y seguido de cerca con BEC. Esos dos. Ambos están todo el tiempo evolucionando en las formas de ataques, están estudiando qué hacer para bypass, o sea, pasar por encima de las capas de defensa. Los criminales estarán cada vez mejor organizados y ya lo mencionamos que operan en un modelo de una empresa ordenada y obviamente con un solo fin, que es el de extraer fondos, robar fondos. Ellos invierten en todo, inclusive en recursos humanos, subcontratan
Puede que hay bandas, llamémosle, de criminales de ransomware que tienen equipos de hackers a los que contratan para hacer, tienen un nombre específico y no se me viene aún a la mente, llamémosle penetradores. Entonces contratan al penetrador para que penetre la infraestructura, extraiga las credenciales y ese es el entregable contratado para que los de ransomware puedan seguir con el resto de tareas que son las ya mencionadas. Modernamente es extraer datos, amenazar publicarlos y, y, si, y a la vez pues cifrar todo lo que puedan cifrar. ¿Qué se espera que lleguen? El siguiente va a ser una destrucción total de los datos. O sea, una cosa es cifrarlos y otra cosa es destruirlos. Entonces, eso es muy probable que se empiece a ver a partir del siguiente año, a partir de ya. Ok, muchas gracias, Jorge. Alberto mencionaba algo muy importante sobre los IoTs y la superficie de ataque que están generando estos. Una estadística interesante es de que un gran porcentaje de ataques se dieron por causa de supply chain. ¿Creen ustedes de que por ahí van a venir los ataques a IoT o van a ser ataques a los IoT más directos? Ya sea que sea algo como SolarWinds, que vino un parche envenenado. SolarWinds como tal, que ya se sabe que fueron los chinos, es una obra maestra de ataque directa, de cómo lo hicieron. A partir de ahí cambió el panorama mundial de todas las estrategias, sobre todo en los países de primer mundo. A nosotros nos vinieron las olas de todo esto que pasó ahí y efectivamente ya IoTs hemos visto que son explotables las vulnerabilidades para hacer esos ataques de denegación de servicio masivos. Y por ahí anda un chiste, ¿verdad? Donde, que no sé si lo vieron algunos, donde por ejemplo de repente tu refrigeradora te dice que no va a enfriar si no le pagas algo, ¿verdad? Entonces, eso es un extremo que en algún momento, quién sabe, se puede llegar, pero IoTs son increíblemente vulnerables a todo tipo de ataques, te están creciendo de manera exponencial y deben ser tomados en cuenta en cualquier plan de ciberseguridad que se tome. Hay un antecedente que existe, está publicado, que venían IoTs, los nuevos IoTs que se exportaban de un país que todos conocemos a otro país que todos conocemos, que venían vulnerables por diseño, ¿vale? Entonces, impresoras vulnerables por diseño, puertas, cámaras y demás vulnerables por diseño. Entonces, creo que los ataques de supply chain tienen que ver como con esa facilidad que se tiene de entregar un equipo, llamémoslo así, listo, pre-hackeado para perpetrar ataques. Okay. ¿Vale? Vale. Lo otro, hablando también de estas compañías de criminales, usualmente quien hace la inteligencia sabemos que es TrickBot o Emotet, y ellos compran y venden, capturan la evidencia y venden este diseño a las bandas de ransomware, ¿vale? Tenemos también el antecedente en Colombia con Lockbite, ¿vale? En el que Emotet hizo la inteligencia para que Lockbite hiciera el ataque. Ok, perfecto, ¿Sí? perfecto. Eso se mueve mucho. Ahora, Jorge, tú mencionaste, regresando un poquito al tema de ransomware y que iba a ser una destrucción total en vez de un cifrado de la información. Tenemos una pregunta aquí de Karen que nos dice, pero si los ataques se transforman en destrucción de la información, ¿dejaría de ser un motivo monetario y se tomaría más por venganza? ¿Cómo lo ven ustedes? Sin lugar a dudas. Así es, sin lugar a dudas es una... Mire, no me quiso pagar, no le importan sus datos, le voy a destruir toditito. De hecho, bueno, sí, tenerlo cifrado es alguna manera de no tener acceso, pero de eso a destruir sistemas, o sea, dejar los equipos
inoperantes es otra cosa. Eso se está viendo venir como tal. Lo vimos, ya lo vimos. ¿Se acuerdan de Sony? Hubo una brecha grande en Sony hace unos años, hace 3. Estados Unidos, con todos sus recursos, se tardó casi 4 meses en determinar que era Corea del Norte. ¿Y por qué era de Corea del Norte? Por la famosa película en donde ridiculizan al líder de Corea del Norte. Los equipos no fueron, o sea, el ataque no fue para nada, el ataque se ocurrió explícitamente y solamente para destruir los equipos. Y hubo otro caso, de ese me enteré durante un curso, que lo mismo le pasó a la empresa petrolera de Arabia Saudita. Fue un ingreso exclusivo para destruir equipos. Y los señores de ransomware están comenzando a hacerlo también. Ok, muchas gracias, Jorge. Hablando de supply chain, ya que estábamos en ese tema, antes de pasar la pregunta de ransomware y de destrucción total, nos hacen una pregunta aquí en que si es posible envenenar parches de sistemas operativos como los basados en Linux para servidores en el futuro. Y yo no lo veo alejado de la realidad, sinceramente. Si lograron entrar a una empresa que es técnicamente de seguridad, como lo es SolarWinds, y envenenaron los parches desde ahí, envenenar parches en un sistema operativo open source, lo veo factible. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, pensar si es posible, si es posible. La idea es encontrar el motivo, o sea, la razón financiera por la que yo como criminal haría eso, ¿vale? La otra, hay antecedentes en otros sistemas operativos basados, entre comillas, en Linux, estoy hablando de Android, en el que existe ya el root, se quiere hacer el root, quiero rootear la máquina a las buenas o a las malas porque quiero instalar software malicioso, software no pagado y malicioso. Si se puede hacer malware para sistemas Linux, sí. Si se le va a lograr, depende de la inversión que tenga el criminal versus la ganancia esperada, ¿vale? Acuérdense que el ataque tiene que ver con motivos financieros. Excelente. ¿Listo? Gracias, Sí, Alberto. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. yo tengo, sin lugar a dudas, es algo que está siendo considerado por ellos. Quiero poner un ejemplo en otra plataforma, pero es exactamente un ataque específico. El que estemos recibiendo actualizaciones de todo tipo de software todo el tiempo es parte de nuestra vida normal. Y querer atacar eso, porque es un supply chain a la vez, no importa, digamos que fuera Microsoft o que que ese es el que más nos está parchando todo el tiempo, pero cualquier producto lo hace. ¿Qué les parece este ejemplo de la vida real? Los criminales se hicieron del Software Development Kit, o sea, del kit de desarrollo de software de un fabricante de cajero automático. Y adivinen qué, con eso pues hicieron su propio troyano a la medida de la plataforma. Este es un sistema operativo, llamémosle, o una aplicación, sistema operativo propietario. ¿De qué sirve tenerlo, lo que tenga uno enfrente? Sí, puede uno instalar llamémosle un troyano a la medida. Y lo que hacía era, bueno, lo que hacen, porque inició en Europa Oriental, después Europa Occidental, y al final se hizo el brinco hacia América, las Américas, América del Norte, América del Sur, América Central. Básicamente eran bandas que violaban la seguridad, abrían el cajero, metían el troyano y se estaban capturando los pines y los números de tarjeta. Eso es hace algunos años, pero es ataque
a la cadena de suministro. Así que los parches son parte de eso, así que no está lejos de que suceda. Okay. Excelente. El año 2021, el año pasado, vimos un ataque muy interesante a sistemas industriales como el Colonial Pipeline. Dado la transformación digital que estamos viendo para lograr automatizar más los sistemas, lograr asegurarnos de que se optimicen estos sistemas industriales, lo estamos pegando a nuestras redes IT. Una de las cosas que creo que vamos a estar viendo el próximo año es un incremento en los ataques a estas redes industriales o redes OT. ¿Cómo lo ven ustedes, Alberto y Jorge? Sí, estas son infraestructuras, usualmente son críticas, la mayoría de ellas modernamente, y todas son cosas, llamémosle cosas conectadas. Un sistema industrial IoT no debería estar conectado, debe ser un equipo aislado, le llaman air gap. Esos no deberían estar conectados a ningún tipo de comunicación externa. No obstante, hay tantas y tantas soluciones y la industria, por lo menos, no tiene a veces sus consideraciones desde el punto de vista de seguridad y lo que pudiera pasar, y proceden a implementar soluciones que sí están conectadas a la red, llamémosle interna. Y eso puede provocar un montón bajo circunstancias puede haber ataques sobre las plataformas como tal. Lo hemos visto, ciberguerra, no quiero profundizar demasiado, pero efectivamente las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán fueron, si no anuladas, por lo menos que le redujeron su capacidad en un porcentaje enorme al haberlos arruinado por medio de reconfiguración de los equipos que controlaban las centrífugas. Y eso se podría hacer entonces con casi cualquier equipo de control numérico de hoy en día. Ok. Por el lado de nosotros, mira, hemos encontrado que las redes IoT usualmente tienen sistemas operativos muy específicos, muy viejos, muy raros, open source algunos de estos, y lo que se quiere hacer con estas plataformas es centrar ese mundo de protocolos que IT no conoce, que IT no mueve, a darle inteligencia de negocio a las personas que toman decisiones. Entonces ese mundo extraño que se cree que nadie va a tocar resulta que está más abierto que los demás, porque lo que yo he encontrado es que estos sistemas operativos son casi indefendibles, ¿vale? Son procesadores extraños, son procesadores que no tienen soporte por parte de nadie, que solamente un par de personas conocen cómo debería funcionar el sistema operativo, qué librerías corren. Entonces ni lo más básico en seguridad, que es un firewall, funciona dentro de estos sistemas operativos, mucho menos un EDR, mucho menos un XDR. Entonces ese control que tenemos en IT se pierde completamente cuando estamos hablando de controles industriales. Entonces lo que yo pensaría es que toca centrar un rediseño de cómo estas redes se tienen que comunicar con este mundo, si se tienen que comunicar para toma de decisiones, si aporta negocio, y cómo serían, digamos, estos protocolos de conexión de un lado al otro, ¿vale? El ataque de Colonial era simple, un ransomware que entró por algún lado, un ransomware, digámoslo, día cero, aunque es de unas familias conocidas, pero resulta que el Windows del primer atacado, que pudo haber sido una secretaría, supongamos así, terminó en los controles industriales del envío de hidrocarburos al oleoducto. Entonces, ¿por qué pasó esto?
volvíamos al tema inicial, ciberhigiene, quién debe estar, cómo debe estar, por qué debe estar. Ahora, si los sistemas operativos son muy raros, ¿por qué tienen que hablar con todo el mundo? Si solamente quiero sacar inteligencia de negocio de estos controladores, ¿por qué le estoy dando el acceso completo a la red completa? Entonces son muchas preguntas que van ahí. em, a diseño de seguridad o arquitectura de seguridad por diseño desde el inicio de la necesidad del negocio. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Ahora, una de las cosas que vino para quedarse después de la pandemia fue trabajar en casa. ¿Creen ustedes de que vamos a empezar a ver vectores de ataque en el cual lograron entrar a organizaciones atacando equipos de la casa que no son organizacionales para empezar y usarlos como pivote para entrar? Ah, Pues, respuesta corta, sí. Respuesta corta, sí, ok. Claro, desde la creación de los perímetros, desde la creación de los data centers, se han colocado defensas una tras otra para proteger los datos en un ambiente controlado. Cuando la pandemia nos disparó a todos a seguir produciendo desde un lugar remoto, todo esto tuvo que cerrarse porque la producción debía continuar, ¿vale? Entonces, eso ¿a qué llevó? A no sé cómo funciona mi antena wireless, no sé cómo funciona mi router, no sé si mi router que me lo entrega mi ISP está haciendo inventario de máquinas que están adentro y sabe qué servicios tengo. Hay un antecedente también, miles de routers de miles de marcas con vulnerabilidades de penetración UPnP y otros protocolos inseguros puestos dentro de la casa. Ahí estoy colocando yo mi negocio. Entonces, lo que estoy es, tal vez si hablo de mi casa, somos dos personas quienes vivimos en mi casa, aún así consumo 29 direcciones IPs. Entonces, por dos personas estoy multiplicando por 10 o por casi 14, perdón, el vector de ataque que podría llegar a tener una persona. Yo, que empiezo a configurar mi firewall, mis cosas y demás. Pensemos en una persona de otra área de la compañía que no sabe pues, lo que yo sé de seguridad. Entonces, lo que le estoy dando es un componente de capacidad de ataque muchísimo más fuerte a la empresa. Además que mi máquina tiene acceso directo a la compañía. Entonces, le estoy prácticamente diciendo, mira, olvídate de los 50 firewalls, olvídate de los IPS, olvídate de la denegación de servicios, solo tengo que concentrarme en un par de equipos que están dentro de la red que no tienen absolutamente nada de eso. Ok. ¿Vale? sí, Así es como lo veo yo. bueno, claro, no, sí, ya lo mencionaste, el perímetro de seguridad de mi empresa, mi corporación, ya no es el perímetro donde está el edificio, ahora es las casas de las personas donde tengo equipos funcionando y mucho del esfuerzo que se hizo desde el 2020 a la fecha en todos los ámbitos, en banca, en empresa, en el comercio grande, era proteger ese ambiente. Pero ya que mencionaste, Cristian, IoTs, hoy en día las casas están llenas de IoTs. Uh, eh, Esos dispositivos son los menos seguros del mundo, todos. Yo podría decir que casi todos son vulnerables. Encontré hace un tiempo que había un sitio las letras eran árabes, pero al traducirlo, estábamos en un foro. Básicamente estaban ofreciendo botnets, o sea, una red de bots, que es lo que están usando ahora para los IoTs. Nuestra Alexa, yo no sé, lo que sea. Así que, aparte de volverse un problema para el gran perímetro, le voy a llamar, nuevo de las empresas, los IoTs que están dentro de mi casa, sí amenazan también, son parte de la amenaza de mi perímetro
o mi gran perímetro y deben de ser tomados en cuenta para los planes y las capas de protección. Excelente. Ahora, para finalizar las amenazas que estamos viendo para el 2023, hay ciertas personas que están atreviéndose a llamarte que el 2023 va a ser el año de los Zero Days de los correos electrónicos. ¿Cómo ven eso ustedes? Que vaya a ser el año de que todos los sistemas de correo electrónico vamos a empezar a ver múltiples Zero Days. Mira, desde mi punto de vista, esos 0 days vienen desde hace unos años. O sea, no sé por qué están diciendo que el 2023 va a ser más o menos. Para los que se acuerdan, Exchange, el server Microsoft Exchange tuvo vulnerabilidades que fueron explotadas casi de inmediato. Y siguen habiéndolas. O sea, yo no veo que eso cambie. Eso, yo diría que la tendencia va a seguir con tener 0 days de eso. Y ojo que eso también hay que tomar en cuenta los equipos perimetrales como son los UTMs, que son hay unos muy vulnerables o que a cada rato publican que tienen vulnerabilidades de día cero inmediatamente explotables. Hay que estar muy ojo con eso. Ok. Alberto. Mira, yo lo veo por dos lados siempre, por el lado del servidor como tal y por el lado de los zero days que llegan a través del tráfico del servidor, es decir, los correos electrónicos. Zero day hay todos los días. Para el servicio como tal, usualmente no utilizar buenas prácticas de implementación de correo electrónico hace que yo me exponga más. Eso lo auno a las capacidades del mismo servidor de controlar sus bugs. En este caso, las vulnerabilidades que habla el servidor Exchange que hablaba Jorge. La misma idea está dentro de esas capacidades que tiene Microsoft, en este caso, o Google, de antecedentes que tenemos de Microsoft haber sido atacado y haber logrado permitir que información de ciertos clientes se lograra leer a través de sus plataformas. Por el otro lado, viene el hecho de que los zero days que atacan la compañía llegan a través del tráfico. Volvemos al tema de ciberhigiene y volvemos al tema de, más que zero trust, sería desconfiar del servicio. Entonces, no por comprar a la nube o no por comprar un sistema u otro, yo sé que yo pienso que voy a estar seguro. Una de las estrategias que me ha funcionado bastante ha sido, voy a confiar en ti, pero no tanto, entonces voy a colocar algo que te monitoree a ti, ¿vale? Para seguridad de correo electrónico, estrictamente hablando, no utilizo menos de 6 motores antivirus, ¿vale? Es posible, es probable y no es caro. Y una segmentación correcta de quién tiene que recibir qué tipo de información, ¿vale? Y desconfiar también de mi proveedor. Mi proveedor, sobre todo, me tiene que dar la capacidad de analítica de quién se está conectando, a mi nombre por lo menos. Si ese proveedor no me da esa analítica, yo empiezo a desconfiar de él porque me deja ciego en los días ceros, ¿sí? Entonces siempre he estado, siempre va a estar, no es nuevo y toca mirarlo tanto desde el servidor como desde el tráfico. Excelente, excelente. ¿Vale? Ahora, para terminar esta charla, si ustedes tuvieran que dejarles un consejo, ya hablamos de ciberhigiene, pero si tuvieran que dar un consejo a nuestros oyentes para el 2023, ¿qué sería? Uno. Empecemos por uno o dos, pues. Concientización, ¿verdad? Alberto, es uno muy importante. El humano hay que enseñarle que puede ser atacado fácilmente, puede ser engañado fácilmente, no tiene que estar enfrente el que lo va a timar, el que lo va a estafar, que lo hace desde muy lejos y hay que concientizarlos. Esa es una tarea
no, no aplazable en ningún tipo de entidad privada y pública. Iba a hablar de ciberhigiene, pero no querés que diga más cosas. Alberto. Hablando de la concienciación o concientización, algún psicólogo alguna vez dijo, los ataques por correo electrónico son eficientes porque se aprovechan de dos cosas, del miedo, de tres, perdón, de la urgencia y de la jerarquía. Mi jefe me está diciendo que haga esto ya o si no voy a tener una consecuencia. Creo que eso le pega mucho hacia los VEX. No estoy diciendo que no hay que tenerle respeto y no seguir lo que dice el jefe. Lo que sí es importante es no confiar de la misma manera en que nosotros no confiamos en la calle de que alguien se nos acerque o que nos den un panfleto o que se nos acerquen a hablar por algún motivo. O sea, como buen colombiano y buen bogotano, la paranoia es parte de mi vida en la calle. Entonces, no confiar tanto en lo que llega a través del dispositivo quiere decir que todo sea verdad. Hay que desconfiar. Técnicamente hablando, buenas prácticas son muchas. Entonces, creo que el consejo ahí sería contratar expertos para que nos sentemos a trabajar con ustedes a defender esa red y hacer que la ciberseguridad sea parte del negocio. Excelente, muchísimas gracias, Alberto. Pues ya lo vieron, parte de lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que estemos concientizando siempre a nuestros usuarios. Son el eslabón más débil y tenemos que asegurarnos de que entiendan lo que estamos haciendo como expertos de ciberseguridad para poder que nos ayuden a que reduzcamos esa superficie de ataque que generan ellos. Adicionalmente, como dijo Alberto, contratemos a los expertos para que nos den ese insight necesario que necesitamos cuando estamos hablando para poder implementar las soluciones y servicios que ustedes necesitan. Esto no implica de que dejemos afuera parchado, segmentación de la red, etc. Tenemos que seguir haciendo todas esas cosas básicas de ciberhigiene para poder realmente estar seguros en el 2023. Con esto, equipo, tengo una pregunta adicional. Que están hablando, no sé si ustedes ya conocen la norma ISO 27001-2022 o la han leído. No, la he oído, no la he leído. Entonces, Elmer, lamentablemente en este caso no vamos a poder contestar tu pregunta sobre la norma porque no la hemos leído a profundidad para hacer una opinión madura al respecto. Sin embargo, ya que estabas hablando de si nos puede ayudar a mitigar los ataques y cerrar vectores de ataques, lo que hemos experimentado con una ISO es de que documenta mucho las cosas, pero no necesariamente mejora tu postura de ciberseguridad. Tendría que leerme bien la ISO versión 2022 para ver si algo ha cambiado significativo para cambiar mi opinión al respecto de esto, pero ha sido la experiencia que hemos tenido con ISOs anteriores. Ahora, tenemos otra pregunta de Heiner que nos pregunta: ¿qué opinan para hacer que Internet sea un espacio seguro y de confianza? Cristian. Mira que Jorge. Sí, Jorge. Antes de seguir en la pregunta anterior sobre ISO 27001-2022. Sí. Tenemos ya una persona inside dos personas que están estudiando y una que ya lo leyó. Ok. Si por favor la persona que te hizo la pregunta deja su correo, nosotros le podemos responder por medio de Rena o por uno de los demás ingenieros especialistas hizo la pregunta que haya hecho. No las compartís también porque quiero verla. Perfecto, por supuesto, Jorge. Bueno, y hablando del cómo hacer que Internet sea un espacio seguro y de confianza. Yo te enseñaría algo que me dio mi jefe hace un tiempo, mira. Ok. Pues utilizar el plan B, cortar el alambre y salir del Internet totalmente. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Jorge. Dado lo heterogéneo que es Internet, que sea un espacio confiable y seguro
va a ser difícil. Alberto. Em, Mira, mientras que Internet no tenga, llamémoslo fronteras legales, Internet no es seguro. Ok. Lo que yo puedo comportarme como usuario es prudente. Ok. La seguridad está asociada también al ser humano desde que existe. Entonces, la invitación ahí es compórtense en Internet como si estuvieran en la calle. Están cuidando de no caerse, de no ser atropellados, de no ser asaltados, de no estar en sitios que se sabe que son peligrosos y demás. Entonces, la prudencia es lo que hace Internet para cada, llamémoslo, círculo social o círculo familiar seguro, ¿vale? Excelente. Sí, y como tú mismo lo dices, especialmente acá en Guatemala, y creo que es la realidad para todos los países de Centroamérica, es ir en internet es como ir en la calle y no llevar el celular en la oreja, ¿verdad? Que simplemente te lo van a sacar, es lo mismo, no te metas a sitios que no de baja reputación, etcétera, para asegurarse de que estés seguro en internet. Ahora, tenemos una pregunta interesante que dice, ¿qué tan vulnerables son las empresas que tienen toda su infraestructura en la nube? Pero le hace un rephrasing a otra pregunta, es hablando no tanto de las configuraciones que tienen que tener ellos dentro de la nube, sino que qué tan vulnerables son las empresas proveedores de cloud computing, como Amazon, Azure, Google, entre Ok, otros. ahí hay dos escenarios, ¿verdad? Red pública, red privada. Exacto. Am, hay que, pienso que debemos de desmistificar la nube. Eh, Se le da un ambiente como de magia y qué sé yo, ciencia ficción adicional. No lo es. La nube no es más que un hangar que está bien lejos. Ahí, en lugar de tener mi computadora aquí al lado en el data center, lo tengo en un data center muchísimo más lejano. Para protegerlo, no debemos de hacer ni más ni menos de lo que estamos haciendo para la infraestructura propia. O sea, ahí hay que instalar todas las capas de protección que existen y conocemos tradicionales, más las que provee el proveedor. Dicho eso, buena pregunta la del proveedor, porque yo he visto ransomware de equipos que están en la nube. ¿Y por qué si está en la nube? Bueno, es una computadora que está con un alambre bien largo, les digo yo, y si no está protegida, igual está, um, afecta a ese tipo de ataques. Si no tiene antivirus, solo por estar en la nube, lo pongo así, solo por estar en la nube no le pongo antivirus, no le pongo firewall, no le pongo anti-spam, no le, es básicamente un ambiente con muchas ventajas, sin lugar a duda, ¿verdad? Pero un ambiente que debe ser igualmente protegido o más que si tuviéramos la infraestructura local. Y ahí tocas un punto muy interesante porque lo que realmente nos propone la nube o lo que nos garantiza no es seguridad, es más que seguridad, es la disponibilidad de que los servidores van a estar arriba y si yo tengo picos de consumo de ancho de banda, me los van a cubrir. Pero nunca hablan de que nos van a proveer seguridad, nos van a proveer esa disponibilidad y nos toca a nosotros, como bien lo dice Jorge, asegurarnos de que nuestra infraestructura en la nube esté segura. Alberto, ¿tenés algún comentario adicional sobre esto? Sí, tenía en la boca, en la punta de la lengua precisamente eso. Los proveedores de nube solamente proveen disponibilidad. La seguridad, la integridad, la confidencialidad es responsabilidad de nosotros. Si tú lees los contratos, ellos no se hacen absolutamente responsables ni de la integridad ni la, perdón, ni de la confidencialidad de la información. Hay antecedentes, Microsoft ha sido hackeado, Amazon ha sido hackeado, Google ha sido hackeado, le han extraído información. Am, Algo muy interesante es que uno de los hackings más interesantes es que utilizaban la nube OneDrive para repartir malware dentro de los mismos tenants de todos los clientes. Entonces, hay que tener exactamente tal vez los mismos o más
controles y más desconfianza frente a la nube en cuanto a aseguramiento que a lo que tenemos acá en tierra. Gracias, Alberto. ¿Sí? Es una gran herramienta. Yo soy usuario de nube, pero volvemos al tema, hay que ser desconfiado.